Fue el más combativo y combatido médico de nuestra historia. Pagó el precio del pionero, de quien es capaz de adelantarse a su tiempo y puede ir más allá de sus contemporáneos en temas que hoy todavía son cruciales. Su finalidad era reducir el enorme atraso que el país acumulaba y producir mejoras significativas en la calidad de vida del venezolano. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Venezuela era un territorio asolado por multitud de endemias y problemas de toda índole. Rasetti fue un renovador de la ciencia médica en Venezuela, un cirujano brillante, un educador y un propagandista incansable de las nuevas orientaciones filosóficas, sanitaristas y educativas que se desarrollaban en el mundo. Fue un personaje extraordinario, porque si bien cierto fue médico, pero fue un personaje polifacético. O sea, y en todos los campos en los que él participó, se destacó de manera extraordinaria. Es decir, fue médico, obstetra, cirujano, fue educador, fue profesor universitario, fue periodista en el sentido de que permanentemente publicaba en las principales medios impresos de la época. Ahora, Rasetti mismo tiene una actividad creadora extraordinaria. Rasetti era un motor. Era un motor. Es muy difícil resumir todo lo que hizo. Todo lo que se hizo en la medicina venezolana a partir de 1890, en alguna medida, incumbe a Rasetti. Fue un luchador por la salud de la gente y él decía que había que educar al médico y enseñar a la gente al mismo tiempo, cosa que hoy en día todos vemos como muy natural, pero que en esa época fue un avance y estuvo a cargo de Luis Rasetti. Luis Rasetti nació en Caracas, en el llamado Cuadrilátero Histórico, el lugar donde se encontraban los principales edificios, templos e instituciones públicas durante la colonia y las primeras décadas del periodo republicano. La residencia de la familia Rasetti quedaba a pocas cuadras de la catedral, donde fue bautizado a días de su nacimiento, ocurrido el 10 de septiembre de 1862. Luis era el primogénito de 3 varones, hijos del matrimonio entre el emigrante europeo Luis Rasetti, amante de las artes y comerciante de oficio, y de la distinguida dama venezolana Emeteria Martínez Sanz. La familia Rasetti tuvo una situación muy extraña porque el padre Luigi desapareció de la vida de la familia de manera, vamos a decir así, repentina. Parece ser que Luigi Rasetti viajó a Italia y nunca regresó a Venezuela. El pequeño Luis hizo su formación en casa, su primaria en la Escuela del Niño Jesús y luego pasa a la Universidad Central de Venezuela a estudiar bachillerato, grado que alcanzó a los 16 años y luego la carrera de medicina. Era una época de estudios muy teóricos. La medicina que aprendió Luis Rasetti era una medicina, digamos, teórica, en el mejor caso de pizarrón o de dictado o de lectura, pero no fue práctica. Él decía que había estudiado anatomía sin cadáveres, química sin laboratorio y clínica sin paciente. Y eso era su preocupación. Él decía, ¿cómo puede ser que un médico sea un médico teórico, que no sea práctico? Porque la cirugía es una actividad completamente práctica. La cirugía no es para soñar ni para hablar. La cirugía es para actuar. Entonces, la mejor cátedra es la que enseña a moverse dentro del ambiente. Hay el comentario muy interesante de que él operaba, bueno, ellos operaban en las casas. Antes de ir a operar, entonces pintaban lo que llamaban una lechada, que era una pintura de cal que se le echaba a la pared, ponían unas sábanas limpias y generalmente operaban en la mesa del comedor de las personas. Nosotros sabemos además que enseñaba medicina, que hacía visitas domiciliarias, que operaba en las mesas de comedor de las casas y todo el mundo lo reclamaba. Y no existían computadoras, por supuesto. Uno se puede imaginar cómo aquel hombre podía escribir de aquella forma que uno realmente, pues, de verdad siente que fue un espíritu superior. Los maestros cuya influencia fue decisiva durante su formación universitaria fueron 2, Adolf Ernst, profesor de Ciencia Natural, y Rafael Villavicencio, de Historia Universal.
Ellos lo encaminaron hacia las corrientes darwinistas, evolucionistas y positivistas de amplia difusión en Europa y toda América. Ellas marcarían toda su actividad médica y docente. De Adolfo Ernst, él, vamos a decirlo en esta forma, era ferviente defensor de la teoría de la descendencia, o sea, específicamente la teoría de Darwin. Y de Rafael Villavicencio, que era historiador, era defensor del positivismo. El doctor Rasetti, sin duda, era el médico mejor informado que había en el país. Tenía un conocimiento científico preciso de la biología, sin ser biólogo, pero por información, por cultura. Él tenía, precisamente por ser positivista, en el sentido de la búsqueda de la verdad y no conformarse con verdades transmitidas sin demostración. Entonces, ellos buscaban la verdad de una manera pura, transparente, digamos demostrable por repetidas experiencias, que iba totalmente en contra de lo que se hacía hasta ese momento. A los 22 años culmina exitosamente sus estudios, recibe el título de doctor en medicina y cirugía. Se va a ejercer en Quíbor, Yaritagua y Barquisimeto en el estado Lara, pasantía rural que dura 5 años. Allí practicó la medicina general y de familia, la cirugía, la obstetricia, a la cual dedica mucho tiempo por su importancia social, impactado por la alta tasa de mortalidad materna e infantil. En 1890 parte a Francia como cónsul de Venezuela en Marsella y aprovecha para hacer estudios de posgrado en París. En Francia se perfiló su vocación de servicio público y su vocación política en el sentido de querer influir y actuar en la transformación de la realidad de su país. Él no pudo obtener una beca ni una ayuda para estudiar en Francia, simplemente él obtuvo primero que nada un cargo como cónsul en Marsella, que lo aceptó porque era una oportunidad para estar más cerca de Francia, de París, y al mismo tiempo para irse preparando para dar el salto a la gran capital francesa. En Marsella tuvo un tiempo hasta que finalmente logró que le fuera otorgada una ayuda, una beca, para estudiar en la Universidad de París. Sin embargo, en Francia, además de que tuvo una excelente formación teórico-práctica en todas sus especialidades, en particular en obstetricia, en cirugía. Además de eso, en Francia, Rasetti complementó sus estudios, digamos así, filosóficos. 2 años después regresa a Venezuela y casi de inmediato la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela le confía la cátedra de Patología Externa, con lo cual comenzarían sus 40 años de ejercicio de la docencia en medicina. Introduce las prácticas clínicas en la Universidad Central de Venezuela y promueve el establecimiento de concursos para acceder a las prácticas médicas. Contribuyó a la docencia universitaria, fue profesor de clínica, fue profesor de cirugía, fue profesor de anatomía. Creó el Instituto Anatómico en la antigua plaza de San Lorenzo, de San José. Fue un ejemplo en cuanto a la enseñanza de la ética médica, que en esa época y por muchos años no fue una asignatura formal, pero su manera de enseñar, práctica y siempre con gran sensibilidad en relación con la relación con el paciente, con las obligaciones de los médicos, fue ejemplar. Profesor típico. Profesor y maestro, porque el profesor es el técnico, pero el maestro es el técnico y algo más. Entonces Rasetti unía en sí mismo las dos características, era profesor y era maestro. No se separaba de los alumnos, se coordinaba con los alumnos en el salón de clase para discutir sobre el tema que se iba a tratar.
Contribuye a fundar la Sociedad de Médicos y Cirujanos, que darían vida a la Gaceta Médica de Caracas. Propone la creación de nuevas cátedras, de manera que el Hospital Vargas se convierte en otro centro de enseñanza, prefigurando lo que luego sería la Escuela de Medicina José María Vargas. Rasetti creó la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, el Colegio de Médicos de Venezuela, que luego dio paso a la creación de la Academia de Medicina en 1904. Fue el fundador de la Gaceta Médica de Caracas, que tiene cumplió un siglo en 1904. Allí se cita a Rasetti en 237 artículos publicados por él. Pero la Gaceta Médica la crea él años antes que la academia, la crea realmente en el año 1893. Y esa Gaceta Médica ha perdurado hasta el presente y representa una de las joyas, digamos, de la literatura médica más importantes en el país, porque representa la única revista que ha tenido continuidad histórica. El Instituto Anatómico, la Academia Nacional de Medicina, la Gaceta Médica, la labor quirúrgica que está desarrollando, la labor docente. De manera pues que el hombre va abarcando en un abanico de actividades una gran cantidad de cosas. Pero no se limita a eso, sino que va a dirigir su atención hacia problemas sociales. En 1987, con su carrera ya consolidada, el doctor Luis Rasetti contrae matrimonio con la joven caraqueña Luisa Amelia Díaz Guardia. 35 años estarían casados sin dejar descendencia. Casi inmediatamente llega Cipriano Castro al poder y Rasetti manifiesta públicamente sus simpatías hacia la causa liberal. Apoyó a Castro y desarrolló con él gran amistad. Es decir, Rasetti fue de los intelectuales, de los jóvenes intelectuales que recibieron a Cipriano Castro cuando éste llegó a Caracas con sus andinos. Y eso, por supuesto, estableció una relación muy cercana que le permitió a Rasetti, digamos así, promover sus proyectos de mejora de la educación, de mejora de la salud pública, que ya para ese momento ya era una preocupación mayor de Rasetti. Que era un hombre de ideas claras, tajantes, no tenía miedo, las decía, las exponía y por supuesto chocaba con las personas que pensaban diferente de que él. Pero eso sí, siempre fue muy respetuoso de su oponente. Porque era un hombre sensible, era un hombre bueno, pero un hombre incorruptible, un tipo de una capacidad de lucha que no tuvo descanso. Su vida en general, un gran cirujano que no se dedicó a buscar dinero, sino se dedicó a transmitirle a los estudiantes lo que él sabía. Pero sus esfuerzos no se limitaron a ello, sino que a partir de 1902 también se abocaron a crear una institucionalidad médica que no existía. Así nacen la Academia Nacional de Medicina y el Colegio de Médicos. En 1908 es designado rector de la Universidad Central de Venezuela. Muy poco tiempo, pues en pocos meses, Gómez llega al poder y Rasetti es relevado del cargo. Rasetti protagonizó no pocas polémicas, pero quizá entre las más célebres está en la que versó sobre la supuesta epilepsia del libertador Simón Bolívar, tesis a la cual se oponía firmemente. Pero él enfrentaba, es más, fomentaba la polémica con convicción y con vehemencia. Entendía pues que de la polémica no podía sino originarse la verdad. Y por eso era pues que, digamos, era muy fácil para, como podríamos decir hoy en día, buscar peleas de elevada estatura. Convocó como miembro de la directiva de la Academia Nacional de Medicina el primer Congreso Venezolano de Ciencias Médicas y participó con una ponencia sobre el saneamiento de la ciudad de Caracas. Fue un sanitarista nato. La salud pública no existía como tal, no existía un ministerio de salubridad, existían algunas oficinas, pero con un funcionamiento muy limitado, probablemente limitado a la ciudad de Caracas o a las áreas circunvecinas, porque recordemos que los medios de comunicación tampoco eran abundantes ni eran eficaces.
él fue un luchador por la salud pública. Él peleó por el derecho de las madres de tener información para ser mejores madres y para disminuir la mortalidad infantil, por defender la lactancia materna.